Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Escatología, bienvenidos al estudio de la escritura desde el punto de vista escatológico. Es algo que no es que esté de moda, pero sí es algo que debemos considerar dada la naturaleza de los tiempos que corren en nuestro mundo. Tenemos hoy la lectura, vamos a continuar la lectura con el libro del Dr. Pentecost, Eventos del Porvenir. Estamos en la página 110 de 450 páginas aproximadamente que tiene el libro. Está pasando rápido, está siendo, al menos para mí, está siendo ameno. Pensé en un principio que podía ser más aburrido, pero realmente no. Y esto es lo que me gusta, realmente no me cuesta mucho hacerlo. Bueno, bienvenidos. Tenemos hoy la continuación de este concepto denominado en la escatología el reino de Dios en misterio. ¿Qué significa esto? Me voy a tomar la libertad de hacer referencia a un tango conocidísimo, al menos en Argentina y mundialmente conocido, que es el tango denominado cambalache. Yo uso mucho la palabra cachivache, pero es otra cosa. Vamos a ver qué era un cambalache, ¿no? Enrique Santos Discépolo escribió este famosísimo tango. En 1934, Cambalache es un tango argentino compuesto en 1934 por Enrique Santos Discépolo, que se estrenó a fines de dicho año en el Teatro Maipo de Buenos Aires. Bueno, la canción fue compuesta originalmente durante la década infame a la que denuncia en sus letras. Vamos a remitirnos un poco a lo que era el cambalache, ¿no? El cambalache, cómo funcionaba. Era un lugar de trueque, una especie de, de sistema de trueque muy popular en la época. Y vamos a ver qué implica este concepto, este elemento. La letra en sí es absolutamente reveladora, ¿no? La letra es lo que ha de alguna forma retratado eh, no solamente la naturaleza de esa época, sino la naturaleza del siglo XX y del siglo XXI también. Estoy en la página oficial de Wikipedia y estoy aquí justo en la letra. La siguiente versión de Cambalache es la más popular, pero no la única. Hay varias versiones, varias letras. Hay muchas según la época. Les voy a leer la letra, me da ganas hasta de cantarlas. Se las voy a interpretar un poquito para que la escuchen. Dice así. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador.
todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otros roban su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Falta de respeto que atropelló a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con Stavisky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnero San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. ¡Fua! Tremendo, tremenda letra. Enrique Santos Discépolo, con una actitud derrotista, escribía esto, y el tango no hacía que más que hacerse popular, y popular reflejando una realidad social, una realidad, se diría, incluso hasta espiritual, si quieren llevarlo más lejos, ¿no? ¿Por qué hago referencia a la letra de este tango? El cambalache, en un contexto socioeconómico, en las ciudades de Buenos Aires, de Montevideo, en aquella época, 1920, 1930, prosperó en los barrios populares con una fuerte presencia de inmigrantes europeos, italianos, españoles, judíos, etc. Era un lugar de trueque, un lugar de intercambio, pero era un lugar en el cual a menudo se reflejaba el caos, la falta de jerarquía, ¿no? Y sirve de alguna manera, funciona como una ilustración de cómo el mundo presenta ante nuestros ojos terribles contradicciones de valor ético y moral. Contradicciones que conviven en un mismo escenario. Esto sirve de alguna forma, creo, muy nítida y claramente, para ilustrar el concepto del reino de Dios en misterio. ¿A qué me refiero? El reino de Dios en misterio es la contradicción que muestra el cristianismo
teniendo integrado el cristianismo en sí mismo terribles contradicciones. Creyentes que muestran una cara y creyentes que dentro de la misma fe muestran otra cara muy diferente de la realidad. Esto es lo que de alguna manera se da a entender en el contexto de la escatología cuando se habla del reino de Dios en forma de misterio. ¿Qué quiere decir esto? Es el reino de Dios presente con todos sus elementos contrastantes, con todas sus cuestiones contradictorias. Un mundo cristiano lleno de pecado y lleno de también destellos de la grandeza de Dios. El odio y el amor conviviendo bajo el mismo techo. El reino de Dios en misterio es un reino que proclama la grandeza de Dios, pero que no llega a representarla. Es un reino en constante tensión. Es un reino que no puede ocultar su miseria, pero que proclama que en algún momento Cristo regresará y, lógicamente, quitará la escoria del oro de su pueblo. Hoy estamos para hacer una lectura sobre este tema que es tan complejo que creo que utilizar de alguna forma este famoso tango, ¿no?, que todos conocemos al menos en la cultura de Argentina, nos ayudará a entender o a ilustrar de alguna forma esta realidad que subsiste dentro de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es un cambalache y el reino de Dios es un reino aún no presente, pero en su forma misteriosa de contradicciones pretende revelar la grandeza de Dios. Vivimos con esta carga, con esta mochila, con esta contradicción, hasta que el reino sea establecido por Dios claramente. Vamos al PDF, vamos al libro, vamos a ver qué vamos a leer hoy. Muy interesante. Es muy largo esto. Hoy no vamos a llegar a terminarlo, pero vamos a avanzar. Algo vamos a avanzar. Bueno, yo estaba releyendo, pero voy a subir hasta el lugar en el cual habíamos quedado por última vez. Aquí, exactamente aquí. Aquí estábamos. Habíamos quedado en la lectura del uso del término reino en la escritura. Vamos a dar lectura acá, no me voy a ir para arriba, no tiene sentido. Hablemos de el uso del término reino en la escritura, del reino de los cielos. Bueno, en las escrituras el término reino se usa de 7 maneras diferentes. 7 maneras diferentes. Bueno, número 1, los reinos gentiles. Con claridad de esto hay mucho ejemplo. Número 2, los reinos de Israel y de Judá. Número 3, esto ya más explícito en el Nuevo Testamento y por la pluma del apóstol Pablo, el reino de Satanás. Número 4, el reino de Dios a nivel universal, ¿no? Número 5, más controvertido, un reino espiritual. Un reino espiritual, si es un reino, debe ser un reino. La naturaleza de la palabra reino, o mejor dicho, reinado, habla de un orden y de unas jerarquías políticas, de un trono, de una ley, de una obediencia por parte de un pueblo a un monarca. Bueno, de ahí hablar en términos de un reino espiritual ya se complica.
El reino milenario, número 6, ni hablar, ¿no? Si el reino espiritual ya es algo difícil de entender en términos prácticos, mucho más complejo todavía es hablar del reino futuro, milenario, de 1000 años, de duración inicialmente dura 1000 años. Este reino obedece a unas promesas hechas a David, y dentro de la escatología, al menos que estamos siguiendo en este libro, se lo denomina reino milenario davídico. Ahora vamos a entrar en detalle. Y número 7, lo que nos ocupa hoy, que es la forma de misterio del reino. Este reino que es y que no termina de ser. Este reino a medias. Este reino en proyecto de ser establecido. Con toda la paradoja que eso implica. Si es un reino que está siendo proyectado para ser establecido, realmente no está presente y deja mucho que desear en vista de lo que debería ser. Es de notar, dice el doctor Pentecost, es de notar que hay un acuerdo general entre los teólogos en relación con las primeras 4 de estas clasificaciones. Bien, las primeras 4, los teólogos en general están de acuerdo en esas denominaciones, pero, lógicamente, las últimas 3 tienen que ver con la esfera de la escatología, de los eventos finales de la profecía, y son objeto de debate. Es necesario hacer algunas observaciones en relación con estas últimas 3. Letra A. El reino espiritual, que está estrechamente relacionado con el reino universal de Dios, está compuesto por los elegidos de todos los siglos, de toda la historia, que han experimentado un nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. Podríamos decirlo que el reino espiritual o el reino universal de Dios está compuesto por todos los creyentes de todas las épocas, desde Adán hasta los últimos que sean probados en el tiempo del Apocalipsis. Este reino es el que el mundo ve que no termina de formarse, de materializarse, ¿no? El mundo muchas veces hace esta crítica. La religión judeo-cristiana está proclamando este reino desde la época de Moisés, de Adán. Se propone en la Biblia que hay un reino que Dios quiere establecer, ya comenzó haciéndolo en el huerto del Edén, y está constantemente en disputa con Satanás. Este reino nunca se termina de establecer. Entonces la gente razona de esta forma, y muchos creyentes también, aunque no deberían. La gente, cuando escucha acerca del reino de Dios, dice, bueno, a ver, esto debe ser así. Esto debe ser que, como el reino de Dios no se puede establecer en la tierra, porque es un caos, la tierra y la historia de la humanidad es un caos, debe ser que los creyentes van al cielo, y en el cielo, sí, entran en el reino de Dios, y ahí, bueno, de forma paralela, viven. Está el reino de Dios en el cielo y acá en la tierra, bueno, la historia de la tierra. Entonces, esta dualidad muchas veces es la única lógica que le cabe al mundo cuando escucha hablar del reino de Dios. El reino de Dios acá en la tierra no está, no existe, no existió, no termina de materializarse, aunque acá hay un cristianismo que proclama ese reino. El reino debe ser una cuestión que se vive en el cielo cuando uno entre, y ahí entra al reino de Dios y vive ahí para siempre. Bueno, en realidad esta no es la revelación de la Escritura. La revelación de la Escritura es ligeramente diferente a esto. Este concepto, lejos de ser el programa de la Escritura, es muy diferente a lo que Dios va a hacer. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Que venimos leyendo en este libro.
y que leemos en la Escritura. Bueno, Dios llegará el tiempo en el cual, y esto es lo difícil de creer para el mundo, ¿no? Que alguna vez esto se haga realidad. Bueno, los creyentes creemos que sí. En algún momento Dios va a regresar, el Hijo de Dios, Jesucristo, que vino la primera vez para ofrecer ese reino a Israel y fue rechazado, prometió venir por segunda vez, sin relación con el pecado, a establecer su reino. Y ese reino, una vez que sea establecido, tendrá una duración eterna. El reino espiritual está estrechamente relacionado con el reino universal y está compuesto de los escogidos por parte de Dios a lo largo de todos los siglos. Y este reino, que espera ser establecido de manera literal en la tierra, descenderán con Dios y con Cristo desde el cielo todos los que creyeron, glorificados para disfrutar ese reino aquí en la tierra. En algún punto ese reino va a tocar la tierra. Bueno, ese reino está compuesto de todos los que creyeron a lo largo de la historia. No se puede entrar a ese reino sin ese nuevo nacimiento, que es una constante a lo largo de toda la Escritura, diferenciando a aquellos que esperan, que creen en Dios, que esperan ese reino, de aquellos que no creen, o que incluso muchos entran en el rol de antagonistas del reino de Dios, ¿no? Gente que se caracteriza por no una indiferencia, sino por llevarle la contra a estos valores. Bueno, en esta pugna, en esta puja de valores y todo lo demás, es que se ve involucrada la iglesia, cual si fuera un cambalache, en el cual la Biblia está junto a un remache sin sable, junto a un calefón. Bueno, esta es la realidad del reino de Dios en este sentido, hasta que no se materializa y no se concrete. Vivimos en esta contradicción aquellos que creemos que el reino de Dios eventualmente va a ser establecido en la tierra. Y este es el reino de Dios en este proceso, ¿no?, en el cual se lo denomina, bueno, es el reino en un proceso de misterio, de revelación. No es lo que va a ser, pero está gestándose. Por supuesto que no va a ser establecido por fuerza humana, ni por... el cristianismo no va a ganar por cansancio al final. Hay algunos que tienen esta idea también, ¿no? El cristianismo le va a ganar por cansancio a la humanidad y al final se va a terminar estableciendo. Esto es lo que creen los postmilenialistas. Pero no es así. La realidad es mucho más dramática. La realidad es que hay un elemento en la Escritura que es la paciencia de Dios, que en un punto se termina. Y como consecuencia, Dios interviene en la historia futura, trayendo juicio sobre este sistema y estableciendo el reino por la fuerza. Esa es la realidad. Esta es la realidad que vemos en la Escritura. Entonces, bueno, este reino está formado de aquellos que creyeron en todas las épocas, con promesa de alguna vez reinar con Cristo en la tierra. El reino milenario, la letra B. Bueno, acá tienen un montón de pasajes para leer que yo no voy a leer. Estuve leyendo todos los pasajes. Yo los leí todos, pero no los voy a leer de nuevo. Si ustedes quieren, pongan pausa como siempre y léanlo. Creo que voy a leer uno en el párrafo que viene, un par muy interesantes. El reino milenario. ¿Qué significa el reino milenario? Bueno, este reino, una vez que sea establecido por Dios en la tierra, tiene inicialmente un periodo de 1000 años en los cuales se pone a prueba el elemento humano. Va a haber seres humanos, de carne y hueso. Cuando vuelva Cristo, muchos van a sobrevivir el apocalipsis
y van a ingresar en el reino y van a ser puestos a prueba, no solamente ellos, sino su descendencia, en el reino. El reino va a ser establecido y el hombre, el ser humano, va a ser puesto a prueba bajo ese reino, con todos los beneficios que eso significa, ¿no? Con todos los beneficios y con ningún perjuicio en contra. La finalidad de Dios en poner a prueba al hombre natural durante los 1000 años iniciales del reino es demostrar que el hombre va a fallar, que el hombre no se va a conformar con un reino perfecto donde hay justicia, paz, sanidad, equidad, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre aún en esas condiciones se va a rebelar y Dios se propone demostrar que el hombre es el problema. El hombre es el que resiste, es el elemento de la discordia ante el deseo de parte de Dios de establecer un reino, su reino, por las buenas. Dios ha querido establecer su reino por las buenas. Cuando sea evidente, por ser puesto a prueba el hombre, de que el problema es el hombre y también el elemento satánico, los ángeles, aquellos que rehusaron quedarse dentro de los planes que Dios programó y dijeron, no, nosotros queremos hacerlo, tenemos un plan mejor que el de Dios. Satanás se rebeló con una importante cantidad de ángeles y trastornaron la historia. Pero bueno, Dios tiene paciencia a lo largo del desarrollo histórico para demostrar que en realidad Él es digno de toda confianza, que Dios es veraz, que Dios tiene buenas intenciones y sin embargo le da la oportunidad al hombre que insiste en que las cosas se podrían hacer de otra forma y funcionar igual. Y Dios va a demostrar a lo largo de la historia que no. Dios es Dios, Dios sabe. Pero bueno, quiere que quede claro que el hombre y los agentes diabólicos, en su resistencia contra el reino de Dios, van a estar equivocados. El reino milenario es declarado un reino literal. Esta parte inicial del reino de Dios en la tierra, cuando regrese Jesucristo, es declarado un reino literal en la Escritura. Terrenal, no etéreo. No, va a ser terrenal, va a ser literal. Sobre el cual Cristo reina desde el trono de David en Jerusalén en cumplimiento del pacto davídico. Hemos consumido horas y horas en el curso hablando del pacto davídico, de todos los pactos, pero en especial del pacto que Dios hizo con David, del cual se puede leer en todas estas referencias que están acá. Y a mí me gustaría leer en particular un par de pasajes muy interesantes que están aquí en Isaías. Fíjense este pasaje, por ejemplo. Dice en Isaías, esta versión no es la mejor. A ver si ponemos esta. Vamos a probar con esta traducción. Dice Isaías 11:1, brotará un retoño del tronco de Isaí, hablando de la descendencia de David. Un vástago de sus raíces dará fruto, haciendo referencia a Cristo, ¿no? Y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. No sé, Jesucristo, cuando llegó, se presentó como el Hijo y Señor de David. No solamente dijo, está sobre mí el Espíritu del Señor, también dio cuenta de que él no se dejaba llevar por las apariencias,
que él conocía lo que había en el corazón del hombre. Y dice, en relación ya al establecimiento de su reino, cosa que tuvo Jesucristo la intención de hacer en su primera venida, pero el mundo lo rechazó, sino que juzgará al pobre con justicia. Esto ya es en instancia del reino establecido, ¿no? Juzgará con justicia, fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca. Este es un pasaje que está prácticamente calcado en Apocalipsis, que dice que de su boca salía una espada con la cual juzgaba a las naciones, ¿no? Es su palabra, su verdad. Juzgará al mundo cuando Cristo venga en su segunda venida. Herirá la tierra con la vara o la espada de su boca, que es su palabra, el poder de su palabra. Y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura, como un cinturón, ¿no? Que lo envuelve todo. Es un lenguaje poético precioso, pero que hace alusión a las características de justicia y de equidad que va a tener el reino de Cristo cuando Él regrese. Fíjense qué cosas van a pasar en la tierra cuando Él regrese, y la maldición que existe hoy en la tierra por causa del pecado del hombre, cuando la tierra sea restaurada, su naturaleza, fíjense las características que se muestran en ese reino. El lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá o los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra o de la serpiente, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones sobrevivientes del Apocalipsis, habría que decir, juntando otros contextos y otros pasajes, las naciones acudirán a la raíz de Isaí, a Jesucristo en gloria, el Rey, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez el remanente de su pueblo que haya quedado, los judíos dispersos, en Asiria, Egipto, Patros, Cus, Elam, Sinar, Hamat y las islas del mar Mediterráneo, etc. Alzará estandarte, bueno, una serie de detalles alucinantes que Isaías revela acerca del establecimiento de ese reino davídico en la tierra en la segunda venida de Cristo. De estos pasajes se puede leer un montón aquí, como pueden ver, desde segunda de Samuel 7, cuando se le hace la promesa a David de que esto ocurrirá. Bueno, el reino milenario, para sintetizar este párrafo, el reino milenario es declarado un reino literal, terrenal, sobre el cual Cristo reina desde el trono de David en cumplimiento con el pacto davídico. Este reino fue proclamado como el reino que se ha acercado. Cuando Jesucristo se presentó por primera vez a Israel y les dijo,
el reino de Dios o el reino de los cielos, dependiendo de qué evangelio leemos, se ha acercado. Los judíos sabían de qué se hablaba, ¿eh? Los judíos sabían. Los que no saben son los cristianos muchas veces, que no saben diferenciar el reino literal, el reino que se ofreció a Israel, el reino que estamos el reino en suspenso hoy en día, ¿no? El reino en suspenso hoy en día. Todas esferas de un mismo proyecto que busca concretarse en el tiempo. La primera vez, en la primera venida de Cristo, ese reino se había acercado, pero fue rechazado por Israel. Y por lo tanto, postergado. Se puede leer en Mateo 23, 37 al 39, Mateo 12 también, 12:40 en adelante. Jesús le dijo a los judíos: el reino será quitado de vosotros. Será quitado y será dado a otra generación que produzca los frutos. El reino tendrá que esperar. Este reino será anunciado nuevamente a Israel en el período de la tribulación, en el tiempo de Apocalipsis, en el cual Dios no solamente va a juzgar el sistema de este mundo injusto, perverso, sino también va a purificar a su pueblo Israel. El reino será anunciado nuevamente a Israel en ese periodo, de lo cual se puede leer Mateo 24:14. No solamente se le va a ofrecer a Israel, sino que Israel, cuando se convenza de que el reino de Dios debe ser aceptado en los términos en que Dios lo ofrece y no en los términos en que Israel quiere aceptarlo, como pasó la primera vez, Israel, una vez que se ha purificado durante la gran tribulación del Apocalipsis, Israel mismo será quien proclame que el reino de Dios estará a punto de ser establecido, porque Cristo estará a punto de regresar en gloria al final de la tribulación. Será recibido por Israel el reino y establecido en la segunda venida de Cristo. Isaías 24, Apocalipsis 19, Apocalipsis 20. Bueno, hay más pasajes. Letra C. La forma de misterio del reino, esta transición que estamos viviendo hoy, la iglesia viviendo esta transición, ¿no? En que vivimos con las contradicciones propias de los seres humanos porque el reino no se termina de establecer. O dicho de otra forma, la forma de misterio del reino, definida así por Jesucristo, nos trae un concepto totalmente distinto de los dos anteriores. Que Dios establecería un reino sobre la tierra no era ningún misterio. Desde el primer pecado en el cielo, con la rebelión de Satanás, cuando la soberanía de Dios fue desafiada, fue su propósito manifestar su soberanía mediante el establecimiento de un reino sobre el cual Él, Dios, gobernaría. Cuando Adán fue creado, se le dio dominio. Es una palabra interesantísima esta, muy ligada a lo que es un reino o la representación de un reino en el caso de Adán. Génesis 1:26. Pueden leer cómo Dios le dio a Adán todos los poderes para reinar sobre la creación recién hecha. De manera que él pudiese manifestar la soberanía que pertenecía a Dios. Ese reino fue entregado a Adán. Y era de Adán ese reino por designación. Dios se lo dio a Adán y por extensión a su descendencia. Pronto vino Satanás, le tendió una trampa y así estamos. Hasta el día de hoy, hasta que sea restaurada la tierra y sean restauradas todas las cosas. Es aquello a lo cual la Biblia y Jesucristo se refiere en los términos de cuando llegue la restauración de todas las cosas, ¿no? En términos prácticos, cuando Cristo regrese y establezca el reino y ponga orden.
Pero Adán, ¿qué pasó? Pecó y no hubo tal manifestación de la autoridad de Dios. Al contrario, ¿qué pasó? Satanás se robó, ¿no? A través del engaño que hizo con el hombre, se robó esa autoridad y comenzó a organizar el reino de Satanás, de lo cual la Biblia habla. La edad de la conciencia, inmediatamente posterior a la caída, la edad de la conciencia tuvo por objeto dar evidencia al individuo acerca de su responsabilidad para con la soberanía de Dios. Pero el hombre fracasó. Después de la caída, el hombre tenía una responsabilidad moral y fracasó. Fracasó en esta prueba. El gobierno humano fue ordenado de manera que los hombres reconocieran ese gobierno como una manifestación de la soberanía de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo. Las autoridades que representan los gobiernos hoy día están puestos de parte de Dios. Estas autoridades deben ser honradas porque representan en algún grado, en algún destello, se ve una institución de poder a la cual hay que respetar. No, el ser humano no quiere vivir en una anarquía. Busca una coherencia en su vida, un orden, esto es lógico. Y entonces el gobierno humano fue ordenado de manera que los hombres reconocieran ese gobierno como una manifestación de la soberanía de Dios sobre su creación. Pero el hombre se rebeló contra ello. El hombre trama sus imperios, sus políticas y sus geopolíticas con tal de no ceder. Dios designó jueces para que manifestasen la autoridad de Dios. Era la época de los jueces. Pero el hombre rechazó esta muestra de soberanía. Es sistemático el comportamiento del hombre rechazando toda autoridad a lo largo de la historia. Es sistemático y es sintomático también, porque esto va a pasar en el reino. Dios instituyó una teocracia en la cual fue reconocido como soberano, pero la nación escogida para manifestarle este despliegue de soberanía también se rebeló. Israel, ¿no? Israel mismo, que debía ser ese pueblo a través del cual Dios se manifestara como el soberano de la tierra, fracasó. Hubo un destello de gloria en la era del reinado de Salomón. Salomón llegó a tal punto la gloria que los reyes de los reinos alrededor del reino de Israel venían a ver por sus propios medios y con sus propios ojos la gloria del reino de Israel y creían en Dios sin ningún tipo de obligación, sino porque estaban seducidos, deslumbrados de lo que era la gloria del reino de Salomón que Dios le había dado. Salomón estaba legitimado fundamentalmente no solamente por la gloria, sino porque Salomón tenía una capacidad sobrenatural, una sabiduría sobrenatural que daba evidencia de que Dios hablaba por medio de Salomón en su buena época. Salomón mismo después se descarrió, cayó muy por la barranca, ¿no? Pero tenemos el caso de la reina de Sabá, que viene del norte del continente africano, hace un viaje porque escucha que en el reino de Israel la gloria de Dios no puede, es increíble. La reina viene con un contingente, llega, Salomón la recibe, y la reina mira y dice: ahora que llego me doy cuenta de lo que la fama que había escuchado de tu reino y del Dios de tu reino no era ni la mitad de lo que se me había dicho. Y la reina cree en Dios. Y Jesucristo, ante Israel, el Israel rebelde de su época, les recuerda
la reina de Sabá, que había llegado a Israel en la época de Salomón y que había creído y que era gentil. Y que al ver la gloria del reino de Salomón creyó, deslumbrada. Y Jesús dice, la reina de Sabá, cuando llegue el tiempo del juicio, va a estar presente y va a dar testimonio contra ustedes, le dice Jesús a los judíos, que no creen en mí. Es una escena terrible lo que se ve cuando Jesús le dice, la reina de Sabá creyó. Y ustedes que me tienen adelante no creen. Bueno, sin embargo, aún con todo, a pesar de que Israel estuvo en un momento de gloria suprema y Salomón era el elemento a través del cual Dios daba testimonio de que esa teocracia se podía establecer en la tierra, ese reino podía, así como había tocado tierra en Israel y algunos reyes lo veían y se rendían voluntariamente, eso podía continuar hasta los confines de la tierra. ¿Por qué no se estableció el reino de Dios en la época de Salomón? Bueno, porque Salomón mismo fue degenerando. Dios había previsto, sin embargo, que de la descendencia de David y de Salomón llegaría un tiempo en el cual un descendiente, según la carne, se haría cargo de ese reino, lo establecería con autoridad y ese reino sería eterno. Pero bueno, aquí en este párrafo estamos en el desarrollo histórico de este reino que no se termina de establecer. Luego Dios reveló su propósito de manifestar su soberanía a través de la descendencia de David que reinaría. Y cuando Cristo vino, aún fue rechazada esta manifestación del propósito de Dios en restablecer la soberanía. Cristo estaba listo para ofrecer el reino a Israel, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y los judíos, Juan el apóstol dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más, dice Juan, revelando la otra cara de la moneda tal vez, a todos los que le recibieron les ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Se esperaba que Israel lo recibiera, Israel no lo recibió y en lugar de Israel lo recibieron los gentiles, aquellos que no tenían esperanza de vida. A ellos fue anunciado el evangelio y ellos lo recibieron. Sin embargo, este reino está en tensión, todavía no ha sido establecido. Estamos en el cambalache del reino, en el cambalache, en el cual está todo mezclado. El hombre pecador ha rechazado firmemente cada manifestación de la autoridad de Dios. A lo largo de la historia esto es así. Dentro de este programa de Dios no era el hecho de que Dios iba a establecer un reino lo que constituía un secreto no revelado. El misterio consistía en el hecho de que cuando aquel, Jesucristo, en quien este programa había de realizarse, fuera públicamente presentado, sería rechazado. Este es el misterio. Cuando Cristo se manifestara públicamente ofreciendo el reino, sería rechazado. ¿Y qué más? Y se establecería una edad entre su rechazamiento y el cumplimiento del propósito de la soberanía de Dios en su segunda venida. Resumiendo esta frase, el misterio consistía en que no solamente Cristo iba a ser rechazado por su pueblo, sino en que se abría un periodo de tiempo incierto entre su primera venida y la segunda venida futura en la cual Cristo establecerá el reino. Ahora estamos en esta etapa en la que el reino es y no es. Un cambalache. La forma de misterio del reino
por lo tanto, se refiere al tiempo entre las dos venidas de Cristo. Los misterios del reino de los cielos describen las condiciones que prevalecen sobre la tierra en este periodo, en el periodo presente. Es un periodo intermedio mientras el rey está ausente. Esto hay que destacarlo. El rey está ausente. El reino no ha comenzado. De esta manera, estos misterios relacionan este presente siglo con los propósitos eternos de Dios con respecto a su reino. Dice el doctor Pentecost, en relación con esta forma de misterio del reino, se observa en primer lugar que no se puede igualar con el reino milenario, por cuanto ese reino no era ningún misterio, sino que estaba claramente predicho en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, no puede referirse al reino espiritual, por cuanto ese reino está constituido por individuos salvados, que entran a él, al reino, mediante el nuevo nacimiento, mediante la fe en Cristo, mediante la fe en el Evangelio. Sino que esta forma misteriosa del reino está compuesta por salvados y no salvados por igual. Este es el modo en el cual el reino de Dios se está extendiendo. Un modo no totalmente definido, un modo en el cual implica muchas contradicciones, un modo no absolutamente depurado. En el reino de Dios hoy, el que presume ser un hijo de Dios, hay que darle el beneficio de la duda. ¿Por qué vamos a dudar de que alguien no sea creyente si una persona dice yo creo en Dios, yo amo a Dios, lo que fuere, ¿no? Bueno, estará por verse en aquel día quién realmente era y quién realmente no era hijo del reino, para decirlo en estos términos, ¿no? ¿Cómo está ilustrado o representado en las parábolas de Jesús esta realidad, este cambalache, ¿no?, que se viene desarrollando desde que Cristo ascendió al cielo? Bueno, con el trigo y la cizaña, por ejemplo, ¿no? El trigo y la cizaña son aparentemente muy parecidos, en apariencia son iguales casi, el trigo y la cizaña, pero hay una diferencia esencial entre el trigo y la cizaña. Uno tiene fruto, el otro es paja nomás, el otro es no tiene nada vivo, no conlleva vida, no conlleva nutriente. Hay una diferencia esencial entre el trigo y la cizaña. Sin embargo, su aspecto externo es prácticamente igual. ¿Cómo se ilustra esto también en otra parábola en Mateo 13? Bueno, los peces buenos y los peces malos, los que sirven y los que no sirven, ¿no? Tercero, no puede referirse al reino eterno por cuanto estos misterios están limitados en tiempo al período entre las dos venidas. Cuando hablamos del reino de Dios en misterio, en este tiempo, el reino de Dios no definido todavía, el reino de Dios con todas sus contradicciones, esto es propio de un periodo de tiempo limitado. Esto no va a ser para siempre. Llegará un punto en el cual claramente el reino será establecido e ingresarán en él los creyentes verdaderos. Cuarto, no se puede limitar a la iglesia, por cuanto esta forma misteriosa del reino incluye aún más. Por otra parte, debe observarse esta forma misteriosa del reino
se refiere a cosas que no habían sido reveladas hasta entonces. Está definidamente limitada en cuanto a tiempo y representa toda la esfera de manifestación de fe en este presente siglo. Es sumamente importante este periodo de tiempo, ¿no? Este periodo de tiempo incierto, ¿no? En el cual el cristianismo dice, estamos proclamando el reino de Dios y la gente mira de afuera y dice, ay, Dios mío, si este es el reino de Dios, hay de todo en la viña del Señor, dice la gente, ¿no? Cuando se refiere a las observaciones que se hacen de este reino, hay de todo en la viña del Señor. Sí, bueno, este periodo tan mezclado, en el cual se manifiestan intereses mixtos, en el cual convive la verdad con la mentira, este periodo de tiempo que es más parecido a un cambalache que a otra cosa, ¿no? Y que lo ha visto todo el mundo está intrigado de la razón por la cual, si Dios existe, ¿por qué no separa lo bueno de lo malo? Bueno, ¿por qué no lo hace? Porque precisamente este es un tiempo en el cual Dios quiere, por su soberanía, que estas cosas coexistan. Cada uno sabrá, ¿no? Cada uno es responsable de sus actos. Llegará el tiempo en el cual esta mezcla se depure, se separe, pero este periodo actual, presente, es sumamente importante. No hay que restarle importancia a este periodo, aunque tenga esta naturaleza contradictoria, sigue siendo sumamente importante. Es así, hay que convivir con esto, es lo que hay. Escatológicamente es muy importante también. ¿Por qué? Porque este es el periodo final. Después de este periodo no hay nada. Después de este periodo llega Cristo y establece el reino con nitidez y claridad y ya no hay medias tintas. Es sumamente importante, dice Pentecost, este periodo escatológicamente, conservar estos tres usos del término reino separados y distintos. Quiere decir, bueno, esto no es el reino literal, lo que estamos viviendo. Esto no es el reino espiritual, tampoco. Esto no es el reino espiritual. Esto es un reino en forma de misterio en el cual se está gestando aquello que va a ser manifestado al final de esta era cuando Cristo regrese. Hay que mantener separados estos conceptos. Voy a leer un poco más y voy a terminar. La letra D. En relación con los términos reino de Dios y reino de los cielos, debe observarse que, aún no siendo sinónimos, se usan alternativamente. Las diferencias existentes no son inherentes en las palabras mismas, sino en su uso en el contexto. Ambos términos se usan para designar el reino milenario, el reino espiritual y la forma misteriosa del reino en la actualidad. Aun cuando reconocemos las diferencias entre los aspectos terrenales y eternos del programa del reino, debemos cuidarnos de hacer absolutos los términos reino de Dios y reino de los cielos. Porque hay quienes dicen, no, cuando la Biblia dice el reino de Dios se refiere a tal cosa, y cuando se refiere al reino de los cielos, no, son intercambiables esos términos. Y ya hemos hablado también mucho, si hay alguien que sigue estos videos, sabe la diferencia y el porqué de esta terminología. Solo el contexto podrá determinar el significado que quieren comunicarnos dichos términos, reino de los cielos y reino de Dios, que es lo mismo, nada más que dicho de diferente manera
en diferentes contextos. Especialmente en el contexto judío se evitaba usar la palabra Dios, entonces se utilizaba más reino de los cielos, y nada más que eso. Bueno, voy a leer el número 4 y voy a terminar, porque después tenemos... No voy a leer el 4 porque ya no, lo vamos a dejar acá. Lo vamos a dejar acá porque vamos a entrar en Mateo 13. Y después viene la interpretación del capítulo 13 de Mateo. Y no tiene sentido. Lo dejamos ahí. Algo hemos leído acerca de esta porción del libro. Es muy, muy largo, muy extenso este punto y hay que ir masticándolo lentamente. Bueno, amigos queridos, ¿qué decir como conclusión? Es frustrante para todo el mundo, incluso para aquellos que son absolutamente indiferentes a la idea de si hay o no hay un Dios. Es frustrante, es molesto, enciende pasiones este tema que trata acerca de por qué el reino de Dios está a medias tintas. El reino de Dios hoy por hoy no es ni chicha ni limonada. Es un cambalache. Y al mundo le molesta esto, incluso a la gente que no cree. Le molesta el debate entre los que creen y los que no creen. Y a los creyentes se nos vuelve en contra, a los creyentes mismos se nos vuelve en contra, el hecho de postular que existe un Dios. Automáticamente, de manera lógica, si Dios existe, Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, ¿cómo puede tolerar Dios que en nombre de Él se proclame un reino con intereses tan diferentes? ¿Cómo puede ser que coexista dentro de aquellos que dicen que son los representantes de Dios y del reino? ¿Cómo puede ser que coexistan tantos valores morales tan chocantes entre sí, tan divergentes? Esta es la naturaleza de este tiempo. No podemos hacer nada por cambiarlo. Aquellos que tratamos de clarificar esto, fracasamos. Fracasamos porque no alcanzan los argumentos para defender el reino de Dios tal como el reino de Dios lo es hoy en los términos en que se muestra al mundo. Un reino espiritual que no es un reino y está lleno de contradicciones. Pero los creyentes que tenemos fe en Cristo sabemos, y los que estudiamos la Biblia entendemos, que la naturaleza de este tiempo es precisamente esta contradicción. Y nos toca a nosotros, con sabia mansedumbre, soportar y tolerar las condiciones presentes del reino hasta que el reino sea establecido con nitidez y claridad. Nosotros los creyentes vivimos en esa fe, en una promesa que nos dice que eso se hará realidad, será tangible y será un reinado absoluto, reinado con vara de hierro cuando Cristo regrese. Mientras tanto, hacemos lo que podemos. No solamente lidiamos con las contradicciones de aquellos que comparten nuestra fe, sino que también en la intimidad de nuestra vida lidiamos con nuestros propios pecados. Siglo XX cambalache, ya lo creo. Nos vemos, amigos, en la próxima entrega. Les mando un saludo.